Amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Seguimos en esta caminata bíblica y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el libro de Éxodo de una manera breve. Éxodo es un título que procede de la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. El nombre Éxodo significa salida o partida. Este es un nombre adecuado para este libro que narra la historia de la partida del pueblo de Israel de Egipto, atravesando el desierto de Sinaí rumbo a la tierra que el Señor le había prometido. El autor de este libro es Moisés. Destinatarios, el pueblo de Israel. Versículos claves. Los podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, verso 7 al verso 10, que dice de la siguiente manera: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amados hermanos, estos versos son clave porque muestran que había llegado el tiempo en que Dios iba a liberar a su pueblo. En estos versos encontramos tres elementos importantes. En primer lugar, se muestra la decisión firme de Dios de liberar a su pueblo oprimido. En segundo lugar, se muestra la elección de Moisés para ser el instrumento humano para liberar al pueblo. En tercer lugar, se muestra la resistencia de Moisés a asumir una responsabilidad tan grande y difícil. A pesar de la resistencia de Moisés, los verbos empleados en los textos que acabamos de leer indican que ya era el momento decisivo. Los verbos utilizados en el verso 7, como por ejemplo, he visto, he oído, he conocido. Los verbos utilizados en el verso 8, como por ejemplo, he descendido. Y los verbos utilizados en el verso 10, como ven ahora pues, y te envío. Estos verbos muestran la acción de Dios, esa acción decisiva del Señor a favor de su pueblo. Tema de este libro: la salida o partida del pueblo de Israel de Egipto. El propósito de este libro, amados hermanos, es narrar los sucesos que tienen que ver con la salida del pueblo, mostrando a Moisés como el gran personaje central. Al comienzo del libro aparece como un niño de cuna, crece hasta ser el jefe del pueblo de Israel.
En este libro se narran dos acontecimientos importantes. Primero, la liberación del cautiverio egipcio. El Éxodo tiene una connotación de liberación y hasta el día de hoy lo celebran los judíos en la Pascua. Todo esto apunta a Jesús y tiene su cumplimiento en Jesús. Para el creyente es esencial conocer el Éxodo, porque Cristo en la cruz es el Cordero Pascual que conmemoramos cuando celebramos la Santa Cena. En este sacramento celebramos el ser libres del pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Asimismo, los hijos de Israel fueron libres de la esclavitud de Egipto. Nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. El segundo acontecimiento que muestra este libro es la dacción de la ley. Es en este libro donde el Señor da la ley a Moisés. Ahora, la esencia de esa ley son los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento encontramos 3 tipos de leyes. Leyes civiles que gobernaban la nación de Israel. En segundo lugar, ley ceremonial que tiene que ver con los ritos religiosos que regían el culto. Y en tercer lugar, encontramos la ley moral de Dios, que tenía que ver con la guía de la relación entre hombre y Dios y entre hombre y su prójimo. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La pregunta en esta oportunidad es, amados hermanos, ¿de cuál de estos 3 tipos de leyes nos hizo libre el Señor Jesús? Tenemos la ley civil, tenemos la ley ceremonial y tenemos la ley moral de Dios. Gálatas afirma que el Señor nos hizo libre de la maldición de la ley. Pero, ¿cuál de estos 3 tipos de leyes nos ha hecho el Señor libres? Amados hermanos, en primer lugar, las leyes civiles que gobernaban la nación de Israel nada tienen que ver con nosotros, ya que nosotros estamos en un país distinto cuyas leyes son otras. En segundo lugar, el Señor nos hizo libre de la ley ceremonial. De esa ley es que el Señor nos ha hecho libre, lo que tiene que ver con los ritos religiosos que regían el culto. Y el Señor nos ha hecho libre de esta ley, ya que éramos incapaces de cumplir tantas demandas, y Jesús con su muerte cumplió todo eso. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Y en tercer lugar, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Amados hermanos, esos 10 mandamientos del Señor, conocida como la ley moral de Dios, son incambiables. Es decir, esa ley sigue vigente para el cristiano de hoy. Esa ley es la base de las leyes. Y para el cristiano, amados hermanos, el amor de Dios hacia el prójimo es el cumplimiento de esa ley. Si cumplimos claramente lo que dice Mateo capítulo 22, verso 36 al verso 40, que dice de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8 al versículo 10, también nos habla un poco acerca de esto. Este texto dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amados hermanos, ¿de qué manera vemos a Cristo revelado en Éxodo? Ese es el otro punto a tratar. Cristo revelado en Éxodo. Primero, Moisés es un símbolo de Cristo porque libera de la servidumbre. En segundo lugar, Aarón también sirve como otro símbolo de Jesús en su calidad de sumo sacerdote al interceder ante el altar de incienso, como lo muestra Éxodo capítulo 30, verso 1. En tercer lugar, la Pascua indica que Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado para nuestra redención. En cuarto lugar, los pasajes que comienzan el Evangelio de Juan con el yo soy tienen su antecedente en Éxodo. Juan afirma que Jesús es el pan de vida. Moisés habla del pan de Dios de dos maneras: como el maná y como el pan de la propiciación. En quinto lugar, Juan nos dice que Jesús es la luz del mundo. En el tabernáculo, el candelero sostiene una luz que nunca se apaga. Esta es la forma de cómo vemos a Cristo revelado en el libro de Éxodo. Ahora miraremos una aplicación del libro de Éxodo. En primer lugar, el libro de Éxodo muestra que Dios bendice a aquellos que se mantienen dentro del pacto. Él es su Dios y ellos se convierten en su pueblo santo. En segundo lugar, Dios explica con gran detalle en este libro lo que es aceptable para Él. Y en tercer lugar, Dios libera a los que se hallan en servidumbre. La liberación puede que no llegue inmediatamente, pero llegará a aquellos que esperan y se preparan para cuando esto suceda. Esta liberación se basa en la obediencia a la voluntad expresada por Dios y en echar a andar cuando Él lo mande. Amados hermanos, el pueblo de Israel tuvo que esperar la fiesta de la Pascua y tuvo que esperar que el ángel de la muerte pasara para ellos poder salir. Cuando esto sucedió, Dios le dio la orden al pueblo que marchara. Y en forma de conclusión y en cuarto lugar, nosotros también debemos esperar, pero estar listos para ponernos en movimiento cuando Dios así lo ordene.
Dios añada bendición a sus vidas.